Bueno, bien, primera clase con lo que sería algo de conceptos. Vamos a lo que es hardware, poquito de hardware, simplemente lo que nos interesa a nosotros. Eh, esta imagen no está muy buena, pero es la primera que me salió en internet. Vamos a tener una fuente que nos da lo que es voltaje a cada uno de los componentes, diferentes voltajes según el cable, según el color de cable, lo pueden calcular. Eso se googlea, eh, qué voltaje lleva cada cable. Después ahí vemos un cooler o un ventilador, placa madre, acá sí, empieza lo que a nosotros nos interesa. Memoria RAM, sobre esta es sobre la que vamos a trabajar todo el tiempo. Y bueno, y disco duro que obviamente es fundamental. El chip o CPU, que es no es digamos que el cerebrito. Básicamente, lo importante es entender que la computadora no lee Python, la computadora no lee HTML, la computadora no lee lo que nosotros programamos directamente. La computadora lo único que está preparada para leer es ceros y 1 y los lee el CPU, no los lee ningún otro dispositivo. Es el cerebrito de la compu, es el inteligente, digamos. Bueno, el CPU va a leer ceros y 1. Ceros y 1, programar en ceros y 1 es una locura. Tenemos que estar al borde de convertirnos en genio para programar en ceros y 1. Ya prácticamente no se utiliza. Lo único que sé que se sigue programando en ceros y 1 son los marcapasos, porque son cosas que no pueden fallar. Este, Supongo que más o menos conocemos lo que es el código binario y, y bueno, y cómo se comporta, cómo podemos escribir las cosas con código binario. Estimo que tendrán una noción. Igual la idea no es aprender código binario para nada. Eh, Bien, el CPU va a leer código binario, simplemente código binario. Para eso hay diferentes capas de interpretación. Es decir, un nivel muy bajo, el nivel más bajo son ceros y unos. Después vienen otros intérpretes. Vamos a encontrarnos con C, el lenguaje C, que es bastante de bajo nivel. Ya es muy cercano al 0 y 1, bastante cercano. Hay una capa entre medio del 0 y 1 y el C. Después van a encontrar algún otro lenguaje como C Sharp, una capa más arriba. Y más arriba aún vamos a encontrar lenguajes como el de Python. Es decir, nosotros escribimos en Python, eso luego lo puede leer una capa media para que luego lo lea C, porque Python termina estando en C en definitiva. Y luego eso lo lee otra capa más para que luego lo pueda leer sí el procesador como 0 y 1. Básicamente es como la compresión, cuando están los archivos comprimidos, bueno, tiene una lógica un poco parecida. Nosotros escribimos con un lenguaje que casi que se entiende humanamente. Yo puedo leer el código de otra persona y entender lo que hizo, a grandes rasgos. Este, y bueno, eso se nos permite porque vamos llevando ese lenguaje de a poquito por diferentes capas de conversión, como que lo vamos traduciendo hasta llegar a ceros y 1. Nada, es importante quedarse con esa idea de que el que quiera aprender C es de muy bajo nivel, es mucho más complejo, pero está más cercano, y el que quiera aprender Python está muy cercano a hablar inglés, muy cercano. Eh, un lenguaje en particular es Java, que no confundir con JavaScript, que son cosas muy diferentes, pero Java tiene la particularidad de que eh, ellos no querían pasar por todos esos intérpretes, aparte no les parecía muy eficiente, porque no son los mismos de los intérpretes en Windows que en Mac o qué sé yo, en Ubuntu, etcétera. Entonces lo que hicieron, en definitiva, fue crear la máquina virtual de Java. Los que juegan videojuegos, creo que
Hay videojuegos que les dice actualizar el Java o actualizar el Java, el JRK, JDK. Bueno, todo eso son componentes de la máquina virtual de Java. ¿Qué hace la máquina virtual de Java? Yo escribo un programa, un juego, lo que sea en Java, y la máquina virtual, que obviamente es virtual, no es física, lo reinterpreta, lo traduce a ceros y unos, digámoslo así. Lo traduce a ceros y unos y se lo manda al chip y el chip lo puede leer. Básicamente eso es lo que hace. Todo lo que corre en una computadora estaría acá en estas ranuras, en estos slots, que es donde iría la memoria RAM. Las memorias RAM, bueno, es donde vamos a almacenar todo lo que esté procesando, todo lo que uno ve en la compu. Por ejemplo, si entra al administrador de tareas, control suprimir, administrador de tareas. Bueno, acá voy a ver que básicamente tengo muy poquitas cosas. Tengo el Premiere abierto, el Google Chrome, el OBS, el Explorer, muy poquitas cosas. Por acá hay procesos en segundo plano, que acá es donde están trabajando siempre todos los virus, les aviso. Y los que tienen que cuidar a los virus y los virus que están intentando ejecutarse, siempre los vamos a poder ver por acá. Normalmente los vemos. Bueno, todo esto que vemos acá, que está usando CPU, va a estar usando memoria. ¿Qué es la memoria? La RAM. Todo se conecta con la RAM. ¿Por qué? Porque el procesador es muy rápido y necesita una memoria muy rápida para pedirle valores y para darle nuevos valores. Estamos continuamente trayendo y llevando valores. Eso se va a ejecutar sobre la memoria RAM. ¿Por qué no sobre el disco duro? Porque el disco duro es muy lento. O sea, es muy eficiente porque yo apago la compu y sigue prendido, sigue grabado, no se pierde, pero es muy lento. Voy a detener la grabación y ahora sigo.